Para los más viejos del lugar, 1 de mayo significa salir a la calle con silbatos, con carteles, con pancartas, en un ambiente festivo y a reivindicar, o sea, movilización sindical. Vamos a salir a decir que no queremos pagar la deuda de los banqueros, los especuladores y los corruptos. Es el sonido propio de un 1 de mayo, al menos en aquellos lugares donde hay manifestaciones, que son casi todas las ciudades importantes de nuestro país. En los tiempos de gloria de los grandes sindicatos, de la UGT, de comisiones, la movilización iba mucho más allá de lo sindical, porque se sumaban millones de trabajadores que ni siquiera estaban afiliados a los sindicatos, pero que acudían a esta llamada, ¿no? Era el músculo social que encarnaban Nicolás Redondo, Marcelino Camacho, el primer Cándido Méndez, el Antonio Gutiérrez, o sea, los tiempos de verdadera gloria que igual nunca volverán. Hoy la movilización es sindical y solo sindical, o sea, solo los que tienen una vinculación, digamos, casi íntima con las centrales sindicales acuden a estas manifestaciones con el mismo entusiasmo que de siempre, eso es verdad, con el mismo ambiente festivo, eso es verdad, con el mismo esfuerzo en hacer creer que desde el sindicalismo todavía se puede mover el mundo, que da igual cuántos manifestantes vayan o dejen de ir a la convocatoria, da igual cuántos haya esta mañana en Madrid, porque Pepe Álvarez, Unai Sordo, proclamarán el éxito de la movilización como cada año. Buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos a esta multitudinaria manifestación que celebramos hoy en Madrid. Multitudinaria, esta es la palabra que se utiliza cuando uno sabe que es mejor no arriesgarse con los números, no vayan a quedar un poquito multitudinario. Decisivo, es como uno se presenta a sí mismo cuando quiere levantar la moral de la parroquia. Hoy la esperanza de los convocantes para que las marchas triunfen no está exactamente en los trabajadores, sino más bien en los jubilados, los pensionistas, que han sido los más activos en la reivindicación de lo suyo estos meses atrás. Esa bandera, la de los pensionistas, llega también un poquito tocada a la movilización de hoy, porque Rajoy se ha comido sus palabras y ahora anuncia una subida de todas las pensiones para el año que viene. La reclamación popular que le parecía al presidente inasumible de repente es factible y justa y necesaria. Y también porque aunque han sido los sindicatos los que con más empeño han movilizado a los jubilados, al final ha acabado siendo el PNV y Íñigo Urkullu quien les ha madrugado las pensiones a Ciudadanos, al PSOE y a los propios líderes sindicales. Urkullu les ha comido la merienda a todos en este asunto de los pensionistas, con Rajoy como colaborador necesario, naturalmente. Rajoy, el superviviente agarrado a un espejo. El náufrago que solo contempla su propia imagen y se dice a sí mismo: sigo a flote, son los demás los que no se paran de ahogar. Bueno, ¿qué lleva un ministro de Justicia a señalar a un juez como elemento tóxico del sistema judicial? ¿Qué empuja a un ministro de Justicia a sugerir que un magistrado no está en condiciones de juzgar? ¿Qué estaba buscando ayer Rafael Catalá cuando dijo en la cadena COPE que el juez del jolgorio y el regocijo tiene un problema singular? Yo creo que el Consejo está, entre otras cosas, para eso. Cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podría haber evitado. Un problema singular, una situación singular, un resultado singular. Con lo que se ha encontrado el ministro ya lo sabemos, es una reacción unánime, monolítica, de todas las organizaciones profesionales de jueces y fiscales, exigiendo su cabeza por haber cruzado todas las líneas rojas. El ministro que desliza insidia sobre un juez, el ministro que pretende decirle al Consejo del Poder Judicial lo que debería haber hecho con ese juez. ¿Quién se ha creído este ministro que es? Este es el sentir de la judicatura, de los jueces, de los fiscales, ¿no? Temerario le llaman al ministro, que dimita ya. Para nadie es un secreto en la judicatura que el señor Catalá y Carlos Lesmes se entienden poco tirando a mal. O sea que este es otro choque en las alturas. El ministro contra el presidente de los jueces. O el gobierno contra el Tribunal Supremo, segunda parte, ¿no? La crisis de España, ¿quién da más? La reacción de la carrera judicial era perfectamente previsible. ¿Qué otra cosa vas a hacer cuando el Poder Ejecutivo enreda con malas artes
en lo que hace o deja de hacer el Poder Judicial. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué buscaba exactamente el ministro Català? Català, que ni es juez ni es fiscal, es un político. Es un funcionario del que se dijo cuando llegó al cargo, acuérdense, que tenía mucho perfil técnico y poco perfil político, cuando sustituyó a Gallardón. Pero que le ha ido cogiendo gusto en estos años a la brega política, y a las encuestas, y a los medios de comunicación, y es un político que mira cómo sopla el viento y lo intenta aprovechar, lo que viene siendo un político. Català no fue el primero en señalar al juez del voto particular como una anomalía. Antes de él lo hizo una legión de comentaristas vehementes, que aparte de machista y de miserable, tacharon a este juez de trastornado, ¿no? De carente de juicio. Esto que ahora se llama con cierta ligereza el clima social ha sido claramente adverso al juez Ricardo González. La pregunta más repetida ha sido qué tiene este hombre en la cabeza para escribir estas cosas que ha puesto ahí en el voto particular. O qué hay que tener en la cabeza para ver en el vídeo de un abuso sexual jolgorio y regocijo. Se exigió su inhabilitación en manifestaciones populares, ¿no? Algún periódico reclamó al Consejo del Poder Judicial que le sancionara por el tono insultante de su voto particular. ¿Qué buscaba el ministro Català metiéndose él también a comentarista ayer y a tertuliano insidioso, digamos? Pues tampoco es un secreto, aparte de soltarle una colleja a Carlos Lesmes, sumarse a el clima social. Subirse a la ola, agarrar la pancarta, convertirse en un manifestante más. Naturalmente el ministro, precisamente porque es ministro, pues no puede, primero, meterse donde no le llaman, no puede tirar la piedra y luego esconderse debajo de la mesa en su despacho cuando le dicen, ¿pero de qué problema singular está hablando usted? Y él dice, ay, no, yo no debo hablar de estas cosas, pero si ya lo ha dicho. Durante toda la jornada en el Ministerio de Justicia los medios estuvimos preguntando, ¿pero a qué problema se refiere el ministro? Ya que él lo sabe, que lo diga. No, lo saben todos los compañeros del juez, que sean ellos los que lo cuenten. ¿Qué ocurre? Que el clima social respecto de este juez sí acompaña al ministro, y él lo sabe. No solo porque el clima social ya ha condenado al juez Ricardo González por el jolgorio y el regocijo, también porque el clima social ya ha condenado o había condenado al Consejo General del Poder Judicial y a las asociaciones de jueces por salir a la palestra a reclamar respeto para las decisiones judiciales. Se les ha acusado de corporativistas, de creerse por encima del bien y del mal, de pretender que los jueces están exentos de la crítica pública, que de los jueces no se puede dudar, mucho menos del estado mental de los jueces que firman un voto particular. Acuérdense cuando salió Carlos Lesmes el viernes o el sábado a decir que estaba en riesgo el crédito del sistema con estas críticas tan severas que estaban surgiendo, Íñigo Errejón le respondió, dijo, no son los jueces los que necesitan protección en España, sino las mujeres. El clima social se ha introducido en el cuerpo del ministro Català y ha poseído al ministro de Justicia. Es un gran escándalo, sí, pero veamos qué ha hecho la oposición, la misma que reprobó al ministro en el Congreso hace unos meses. Primer dato, los líderes principales no han abierto el pico sobre esto de Català. Ni Sánchez, ni Rivera, ni Pablo Iglesias. Puede ser que estén todos de puente, es verdad. La alarma social no alcanza los festivos. Pero también puede ser que el ministro les haya colocado en una situación un poquito incómoda, porque si salen a criticarle por lo que ha dicho del juez González, no vaya a parecer que están defendiendo ellos al juez del jolgorio y el regocijo. Lo más significativo, precisamente por eso, Margarita Robles, hoy portavoz del primer grupo de la oposición y antes vocal del Consejo General del Poder Judicial, no solo no criticó ayer al ministro, sino que se puso de su lado y contra Lesmes, naturalmente. Cuando el ministro Català ha hecho esas declaraciones, las ha hecho con conocimiento de causa y creo que el Consejo General del Poder Judicial tendría que dar explicaciones de por qué no ha habido un seguimiento, por lo menos en cuanto al retraso a la hora de poner la sentencia. El ministro sabe de lo que habla y el Consejo es el que tiene que dar explicaciones. O sea, Lesmes. Hoy la tormenta mediática, la tormenta de las asociaciones judiciales y descarga sobre el ministro faltaría más. Dependiendo de lo que se vaya sabiendo, pues la tormenta puede virar. Del Ministerio al Consejo General del Poder Judicial, si realmente se confirmara que el Consejo estaba al tanto de que este juez no está capacitado y no ha tomado medidas al respecto. ¿Qué momento de nuestra historia tan delicado? El Supremo desairado por jueces de otros países por lo de Puigdemont,
Montoro chocando con Llarena por lo de la malversación, la Fiscalía cuestionada por la mitad del Parlamento. Qué momento más delicado para contribuir desde el Gobierno y de nuevo al descrédito del Poder Judicial.